Hola amigas y amigos de México Unido, bienvenidos a una semana más de Este es su noticiero. Pues todavía continuamos con esta gran sorpresa del 2 de junio, pero no nos podemos detener porque hay muchos temas que también son de gran relevancia y que como ciudadanía nos necesitan. Tampoco podemos saber si realmente Morena tiene la mayoría calificada, porque será hasta el 5 de agosto que se resuelvan todas las impugnaciones que hicieron los partidos para saber cómo se va a conformar el Congreso de la Unión, ambas cámaras. Entonces estaremos muy al pendientes. Sin embargo, esta semana recibimos la noticia de algunos de quienes conformarán el gabinete de Claudia Sheinbaum. Y hubo buenas noticias y otras no tan buenas. Y de alguna manera, Carlos Loret de Mola lo resume de esta manera en su columna. El gabinete de Claudia, un disfraz. La futura presidenta ya dio a conocer el nombre de 7 integrantes de su gabinete, 6 este jueves, más el de Hacienda que anunció hace 2 semanas, y la mayoría de ellos mandan un mensaje de profesionalismo, capacidad y moderación que no sabemos si va a perdurar. Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard, Alicia Bárcena, Rogelio Ramírez de la O y Rosaura Ruiz. Ellos tienen un nombre propio que defender, una trayectoria personal de años en las que se han ganado respeto en sus áreas. Tienen capacidad de cruzar el río para hablar con quienes piensan distinto y no son radicales morenistas. ¿Tranquiliza el anuncio a los inquietos mercados financieros e inversionistas? En alguna medida, son una buena señal. ¿Pero representan un avance del estilo de gobierno que viene? No necesariamente. También hace falta que la presidenta los deje ser, porque el primer gabinete de López Obrador también estaba rociado de figuras moderadas que fueron desdibujándose porque el presidente, ustedes recordarán, los fue asfixiando. Un colaborador que pierde la capacidad de decirle no a su jefe no sirve para mucho. Figuras como Carlos Ursúa, Alfonso Romo, Julio Scherer, Germán Martínez, Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo, Esteban Moctezuma, Miguel Torruco y el propio Ebrard sirvieron solo para la propaganda. La cara moderada del obradorato era una máscara que el presidente se quitó muy rápido. Unos se dieron cuenta a tiempo y renunciaron, otros se aguantaron, algunos se desentendieron y hubo quienes escogieron el camino de la humillación. No sabemos si sucederá lo mismo en el sexenio que está por arrancar. De la Fuente hizo un muy buen trabajo en la ONU y logró diferenciarse de los exabruptos de la mañanera presidencial en temas tan sensibles como Ucrania. Y Alicia Bárcena, también con trayectoria internacional notable, ha tenido que volar sobre el pantano de la fascinación obradorista por los dictadores y se ha manchado muy poco. Ebrard, la corcholata favorita del empresariato y el no obradorismo, hace todo el sentido en economía. Lo valoran en el equipo de Biden y de Trump y tocan renegociar el TEMEC central para México. Después del acto de devaluación y humillación política más sonado en años, esta posición facilita a Ebrard reposicionarse. Nos esperábamos más de Rogelio Ramírez de la O en este sexenio. Imaginamos que podría contener el espíritu setentero de López Obrador y ponerlo en ruta para aprovechar el nearshoring, pero no lo hizo. Mantuvo la calma y eso no es poca cosa con un presidente tan beligerante. En el último año de la administración, dinamitó la responsabilidad fiscal que habían construido los años previos, que se haga cargo del tiradero del que ha sido cómplice. Porque en medio de las buenas señales hay una que realmente alarma. Es Ernestina Godoy. Su nombramiento debería escandalizar. En la Ciudad de México fue el brazo ejecutor de la guerra sucia política del régimen Sheinbaum Batres. No fue una fiscal pareja, persiguió a los opositores con el ahínco con el que brindó un manto de impunidad a los morenistas bajo sospecha. Ernestina Godoy no es un nombramiento, es una amenaza y más sin poder judicial. Godoy fue el brazo ejecutor de la guerra sucia política del régimen y operó en el encarcelamiento, ustedes recordarán, de Alejandra Cuevas y persiguió a los opositores, como lo fue el mismo Carlos Loret, que hace finalmente este comentario que ustedes acaban de escuchar. France 24 reporta las bombas de tiempo que omiten Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Alicia Bárcena, Rosaura Ruiz, Ernestina Godoy y otros del gabinete del gobierno. Déficit y deuda récord
Pemex quebrado, estancamiento, incertidumbre, conflictos en relaciones exteriores y el Temec. Aquí el video de France 24, muy alarmante, en verdad, el estado actual en que este gobierno varadorista nos deja como país. A lot of challenges await the incoming president, economic ones too. Of course, so after years of austerity, the outgoing president, Andrés Manuel López Obrador, ramped up spending on social programs and infrastructure projects, and in this year's budget, Mexico was left with the largest public deficit since the 1980s. Well, now Claudia Sheinbaum, though, has pledged to follow her predecessor's vision, given his high approval rating, and another urgent issue awaits her, wrestling what to do with Pemex, the world's most indebted oil company that's become a drag on public finances. Sheinbaum has previously said she does not think tax hikes are needed and has pledged to expand social programs. After Obrador boosted social programs and infrastructure projects, the country's fiscal deficit stands at almost 6% of GDP. Therefore, cuts equivalent to around 3% of GDP or new revenue are needed to meet next year's deficit target. A top priority is dealing with Pemex, the state oil company with some $100 billion of debt, with experts agreeing that it must drastically change its business plan. Sheinbaum is also facing rising pension costs that are taking up 20% of the budget. Despite interest from companies such as Tesla looking to diversify supply chains away from China, growth per capita has plateaued for the past 6 years. To remedy that, Sheinbaum will need to improve infrastructure and address a lack of clean energy and water. Mexico's President-elect Claudia Sheinbaum vowing to move ahead with reforms of the judiciary system. The announcement raising fears it will erode checks on the power of the ruling party. The peso making the strongest move in EM currencies as the US dollar heads for a fourth day of gain. Steve Englander of Standard Chartered joins us now for more. Steve, these are the worries that people have when it comes to EM. You worry about things like judicial reform. Steve, how important is politics going to be to emerging markets and more broadly to foreign exchange this year? Well, it looks like it's getting increasingly important, in part because the market underestimated just how important and how big the shocks might be. But Steve, how much do some of these events, whether it's the election in Mexico, this just shows how unprepared markets were for some of these outcomes being more dramatic than expected, even though, quite frankly, a lot of these outcomes have been expected. Stephen, how unprepared is this market going forward to other potential political catalysts at a time where we're coming off a pretty stagnant time, at least for some of the major currency pairs, and it has led to leverage and carry trades and all sorts of other things that could be unwound in the face of some sort of catalyst? Y mire usted hasta dónde llega la desfachatez y el cinismo de una de las más corruptas integrantes de la Cuarta Transformación. Nos referimos a Ana Gabriela Guevara, actual titular de la CONAVE, quien ha sido calificada como una de las funcionarias más corruptas de la actual administración, según la plataforma México Elige. Bueno, pues no obstante dichos señalamientos y el repudio de una gran cantidad de atletas de alto desempeño, ahora la comisión a su cargo, y obviamente por sus instrucciones, interpuso, escuche usted, un recurso de revisión a las sentencias favorables que recibieron los clavadistas Gaby Agúndez, Jairo Campo y Sergio Guzmán. ¿Para qué cree usted? Esto de verdad es bizarro. Para recuperar sus becas y apoyos de la CONADE en un intento por retrasar la obligación. Esto lo hizo la CONADE. Luis Jiménez, abogado de los clavadistas, quien lleva más de 60 demandas de atletas en contra de la CONADE, reveló que el recurso de revisión es una medida soberbia y arrogante por parte de Guevara, pues las sentencias terminarán por ser definitivas en favor de los atletas. Los casos más recientes de atletas de disciplinas acuáticas que obtuvieron sentencia a favor para recuperar su beca de CONADE son Jairo Campo, Gaby Agúndez y Sergio Guzmán entre abril y mayo, mientras Carolina Mendoza la consiguió en este mes de junio, pero ninguno de ellos ha recibido un solo pago, aclaró el abogado. Es inaudito, increíble, inaceptable y encabronante que lejos de recibir el apoyo gubernamental en un país donde de por sí el desempeño deportivo ha sido medianamente aceptable a lo largo de la historia, los deportistas de élite tengan que mendigar los recursos que les corresponden para poder representar a nuestro país. Y todavía más allá, tener que salir a vender galletitas, toallas o todo tipo de ocurrencias para poder solventar a título personal sus participaciones en eventos tanto nacionales como internacionales. Una vergüenza el ser testigos de esta grave afrenta para los deportistas y que la mamarracha de Ana Gabriela siga burlándose desde la comodidad de su silla en la CONADE. La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y la dirigencia nacional de Morena acordaron aprobar con los votos de la presente y la próxima legislatura del partido y aliados la reforma judicial.
De acuerdo con el documento La Ruta para la Aprobación de la Reforma Judicial, entregado el martes pasado a diputados y senadores electos, se tiene previsto que en agosto, antes de que acabe la presente legislatura, Morena y aliados aprueben el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, para lo cual solo requieren mayoría simple. La página de la Cámara de Diputados informó que dicha comisión tiene 40 integrantes, incluido el diputado presidente, de los cuales 15 son de Morena, 3 del Partido del Trabajo y el mismo número del Partido Verde, que suman 21. En tanto, la oposición cuenta con 20 sufragios en el caso de que acudan todos los integrantes, PAN con 9, PRI con 6 y 1 del PRD, y 2 más de Movimiento Ciudadano para un total de 19. Raimundo Rivapalacio, en su columna estrictamente personal en El Financiero, señala que no porque nos tiene acostumbrados a decir mentiras, debemos acostumbrarnos a sus mentiras. El que las mayorías no le exijan rendición de cuentas y le sigan dando puntos a su popularidad, tampoco significa que debamos sentirlas tan normal como respirar. Ya sabemos que hasta el 30 de septiembre López seguirá inventando la historia y contando historias, por lo que lo recordaremos como el presidente de los engaños. Sin embargo, para quien tiene el oído entrenado para escuchar sus mentiras, tienen luego desenlaces que debieran preocupar, sobre todo a Claudia, que a partir del 1 de octubre será quien mande en México. Desde antes de su sexenio, López decía que no se reelegiría y que sería un presidente de 6 años. Legalmente ha cumplido a cabalidad, pero sus palabras y acciones, vistas bajo el prisma político, dejan mucho que desear y más de qué preocuparse. Lo más importante es que sus promesas reiteradas de que una vez que se quite la banda presidencial se irá a la chingada, donde presume que se jubilará políticamente, desconectándose de la vida pública y de sus protagonistas, han sido enmendadas con amenazas veladas. La mañana después de la elección presidencial, López Obrador comenzó a cambiar su discurso. Entonces, uno puede preguntarse si su vida estará en comunión única con la cosmogonía de Palenque. ¿De qué puede disentir con Sheinbaum? No se engañe, López Obrador seguirá conectado con la vida pública. De ninguna manera se aislará. López nunca se contiene. Sus mentiras cuando hablan de lo que hará y no hará no tienen larga vida. López ha hecho más cosas para perpetuarse en el poder de las que hizo Calles y lo ha hecho sometiendo a Sheinbaum, que asumirá en condiciones parecidas a las de Lázaro Cárdenas. Habitantes de diversas comunidades bloquearon este jueves la carretera federal 307 en el tramo Bacalar-Cafetal para exigir que se restablezca el servicio de energía eléctrica que los ha dejado sin luz ni agua desde hace 4 días. Los inconformes bloquearon primero el entronque que enlaza con la zona antes del mediodía. Aproximadamente 200 habitantes de las comunidades de Reforma, Altos de Sevilla, Paraíso y Buena Esperanza colocaron piedras y troncos en medio de la carretera, donde mostraron cartulinas que exponían consignas contra la Comisión Federal de Electricidad. Pese a la lluvia, la carretera estuvo totalmente bloqueada, provocando que se formaran filas de automovilistas de más de 10 kilómetros en ambos sentidos. Según los inconformes, desde hace 4 días el suministro eléctrico quedó interrumpido de manera total, afectando a 30 localidades y las familias quedaron sin agua potable, ya que las bombas no funcionaban. Ante la protesta, la superintendencia de la CFE en Chetumal envió una cuadrilla a inspeccionar las fallas y corroboró que durante los trabajos del Tren Maya se rompió un ducto con cables que abastece a la zona limítrofe con Campeche. Pues bien, hemos visto cómo en estos últimos días, a partir del 2 de junio, si no es por el propio gobierno con policías, la Guardia Nacional o el Ejército, están siendo repelidos y sobre todo aplacados de manera muy agresiva por parte de las fuerzas gubernamentales las diferentes manifestaciones. Esto peligra, manda una pésima señal y peligra la libertad de expresión y de manifestación. Estamos frente a un gobierno que no escucha, que no atiende el reclamo de la ciudadanía, y es por eso que han tenido que empezar a hacer este tipo de acciones mucho más contundentes para lograr que sus demandas sean atendidas. Esperemos que en el nuevo sexenio, que bueno, así lo esperábamos con López Obrador,
no tenemos que quedarnos esperando, lamentablemente, pues sí se atiendan y se escuchen las diferentes voces. Y no fue el único bloqueo carretero que afectó a miles de conductores de vehículos livianos, medianos y pesados, de carga y de pasajeros. La autopista conocida como Arco Norte fue bloqueada durante 72 horas, 72 largas horas. Imagine usted lo que significa estar varado durante 3 días, sin comer, sin tener un lugar para ir al baño, durmiendo en el vehículo y expuestos al sol inclemente y al frío de la madrugada, además de la inseguridad. ¿Y qué decir de las pérdidas para las empresas que transportan perecederos, por ejemplo, o la interrupción a las cadenas productivas, por señalar solo algunas de las muchas afectaciones debido a los bloqueos carreteros? Pues ahí en el Arco Norte fueron ejidatarios de 4 estados, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, quienes se dijeron hartos de una reiterada desatención por parte de autoridades federales y estatales de los últimos 18 años, que han sido ignorados, pues para la construcción de la pista les adquirieron sus terrenitos, pero nunca se los pagaron. Dicha indolencia y desesperación fue la que les llevó a tomar esta radical decisión. Una vez más, la apatía, soberbia e ineficacia de las autoridades de los 2 niveles de gobierno, federal y estatal, de todos los partidos, llevan a la ciudadanía a tomar este tipo de medidas desesperadas, de las cuales cada quien tenemos nuestra opinión. Pero la realidad es que en todo sentido se nota a todas luces la falta de autoridad en el país entero. La imagen que dio gusto apreciar, por cierto, fue la del México solidario que no debemos olvidar y dejar de lado. Decenas de familias, habitantes de poblaciones cercanas a la carretera, llegaron prestos a ofrecer alimentos y agua a los conductores afectados. Esa es la sociedad civil que merece nuestro país y que pretende México unido. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, admitió que las obras del tramo 5 Sur del Tren Maya causaron grandes daños ambientales. Esto llevó a un juez a ordenar la suspensión inmediata de las actividades de construcción. Las obras han colapsado bóvedas de cenotes, derramado cemento en cavernas, modificado su forma y contaminado aguas subterráneas debido a la oxidación de estructuras de acero. Además, se ha extraído agua sin autorización. La Secretaría de la Defensa Nacional y Fonatur y también las empresas responsables violaron la autorización de la manifestación de impacto ambiental, las MIAS, expedida por la Semarnat, realizando actividades prohibidas como la destrucción de formaciones naturales. Entre los hallazgos de la Profepa están derrames de cemento en varias cavernas, oxidación de estructura, colapsos de techo de cenotes y modificación de cavernas por perforaciones. También encontraron evidencia de prácticas no autorizadas como lavado de camiones en sitios no permitidos y extracción de agua sin permiso. Esta es la segunda suspensión del tramo 5 Sur. Anteriormente, el gobierno federal fue ordenado a entregar estudios geológicos y adoptar medidas preventivas para evitar la contaminación del agua subterránea, mandatos que no fueron cumplidos. Por supuesto que con el desmantelamiento de la Semarnat, López Obrador ha hecho lo que le da la gana. Peor aún, ahora con este decreto sobre la ley de amparos, donde pues ya estas obras no van a poder ser paradas justamente por los amparos que los activistas han estado dando. Entonces, esto le da más manga ancha a que finalmente las autoridades, o sea, las propias autoridades violen la ley para seguir construyendo estas obras magnánimas que lo único que han hecho es lastimar al medio ambiente y, claro, ser una minita de oro para los intereses de los hijos de López Obrador. Y seguiremos con un gobierno que no protege a los periodistas. Tras el reportaje de venta de drogas en Ciudad Universitaria del periodista del colega Humberto Patiet, la Fiscalía de la Ciudad de México filtró sus datos familiares al narco y ahora les da carpetazo. Humberto exigió el expediente y se lo negaron. Fue a pedir explicaciones y lo detuvieron. Dice por ahí, y vendrán cosas peores. De verdad, les invitamos a unirse a nuestra organización civil México Unido, en donde, desde la ciudadanía, queremos alzar la voz y apoyar agravios como ese en contra de un periodista. Recuerden, todos somos uno y uno somos todos.
Si usted es una ciudadana, un ciudadano responsable y quiere adherirse con nosotros a México Unido, aquí en la pantalla le dejamos nuestros contactos. México Unido tiene un lugar para ustedes. Existe una gran incertidumbre con los enfermos de cáncer porque continuará el segundo piso de la transformación sin medicamentos ni tratamientos para el cáncer, mismos que López Obrador canceló cuando empezó su sexenio, lo que ha causado muchas muertes que no han sido contabilizadas. Esto ha sido criminal, negligencia criminal, y los propios pacientes están desesperados porque avanza la enfermedad y ellas y ellos no tienen la manera de comprar los medicamentos. Un sexenio desastroso en tema de salud, donde puso en riesgo la vida de muchas personas y lamentablemente muchas y muchos de ellos perdieron la vida. ¿Miedo? Mucho. Digo, recibir la enfermedad a los 24 años es difícil. Que ninguna institución te crea, es más, llegar aquí a buscarme y que te abran y te digan, aquí te puedo atender. Le dan importancia a tu enfermedad, te tratan bien. De por sí tener cáncer es difícil. Y ahora aquí, la verdad, gracias a los doctores, gracias a los enfermeros, gracias a todos los que han apoyado a estar aquí. Pero, ¿qué hacemos? Nos vamos hoy sin quimioterapia. Nos vamos hoy sin medicamentos. Muchos llevan quimioterapias, radiaciones. Yo necesito una vacuna cada 3 semanas que cuesta 50,000 pesos. Buen arranque. Es sorprendente que grandes empresarios hablen así, cuando saben perfectamente lo que estos salvajes de Morena harán con México. Esto es complicidad. Todos serán responsables de lo que viene. Los empresarios que se doblan y se someten al poder claramente están pensando en su propio beneficio, no en México. Aún así, el poder puede traicionarlos en cualquier momento. Es lo más probable porque juegan con fuego y terminan quemados, como lo es Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Aquí el video de Claudia tratando de convencerlos de lo absurdo, como si estuviera hablando con sus huestes, con estas huestes de Morena que se creen todo, cuando la reforma al Poder Judicial es una verdadera aberración y un gran peligro para México. La reforma al Poder Judicial y otras reformas que están planteadas, ahora se está abriendo un espacio de Parlamento abierto con el Congreso de la Unión, que los invitamos a participar ahí. De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismos, una concentración del poder. Ese no es el objetivo. De hecho, el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía inclusive, y que tenga la posibilidad, pues, de representar realmente un Poder Judicial que procure la justicia junto con las fiscalías, en el caso en donde las fiscalías intervienen. El objetivo no es, y además, imagínense tantos años, en mi caso que luché por la democracia en México, que llegando a presidenta lo que quisiera es concentrar el poder. No, no se trata de eso, de ninguna manera. Los empresarios también externaron a la próxima presidenta de México su preocupación sobre la inseguridad que atraviesa el país. Sin embargo, recibieron la misma respuesta que la morenista expuso en su campaña política. En voz de Héctor Larios, en representación del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, que es José Medina Mora y Casa, estos empresarios externaron sus temores y los problemas que los afectan. Y así lo dijo. En general es el de la inseguridad, los asesinatos que no paran y tampoco los asaltos en caminos, en pequeños negocios, al igual que la extorsión y el cobro de derecho al piso, además de la creciente participación del crimen organizado en varios sectores productivos. Así lo dijo. Y preguntó finalmente, en su proyecto de gobierno, ¿cuáles son los planes a nivel nacional para solucionar este urgente asunto para toda la población? Sheinbaum dijo tener la convicción de que vamos a disminuir la seguridad, pero no dijo cómo, y recordó lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así lo dijo. Ha cambiado la tendencia, que es muy importante. A veces se suman los delitos, pero cambiar la tendencia es fundamental y a veces es lo más difícil. Es decir, que no sigan aumentando los homicidios, sino que ya vayan hacia la disminución. Así lo explicó, bueno, de risa.
En el mismo discurso de su campaña presidencial, le dijo a los empresarios que trabajará para que los jóvenes tengan una vida distinta ofreciendo educación, que las dependencias de seguridad se coordinen en las detenciones, sobre todo en las de quienes se dedican a robar tráilers en el país, y que ella participará en las reuniones de seguridad de todas las mañanas durante su gobierno. O sea que va a ser lo mismo. Y al final de su explicación, los empresarios guardaron silencio y por supuesto que no aplaudieron como lo hicieron con otras respuestas de la morenista, porque ante esta respuesta es evidente que van a seguir con la dinámica de abrazos no balazos, va a seguir el crimen organizado haciendo de las suyas sin ningún tipo de control, en total impunidad, y eso significa que pues seguiremos con esta incertidumbre, no solo jurídica, sino también de seguridad, donde las y los empresarios lo que menos quieren es venir a invertir en un país donde no solo no hay esta certeza jurídica, no hay seguridad, tampoco hay luz y por lo tanto, ¿por qué arriesgar sus capitales? Lástima, lástima, será otro sexenio perdido. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Carlos Loret de Mola y a Víctor Trujillo. En su columna, Penilei Ramírez expone que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de Hacienda, ha iniciado una investigación contra Víctor Trujillo y Carlos Loret de Mola. Ustedes saben que han sido los mayores críticos. ¿Cuál es la razón? La investigación está en curso y la UIF envió oficios a diversas instituciones financieras solicitando información detallada sobre las cuentas bancarias, préstamos y transferencias internacionales de Loret, su esposa, Berenice Llaver, y Trujillo. ¿Cuál es la motivación política? Pues la investigación se da tras una serie de reportajes de latinos titulados El Clan, que documentan contratos millonarios ganados por Almir Calolán, ustedes recordarán, amigo de los hijos de López, en proyectos como el Tren Maya. ¿Y cuáles han sido las respuestas de los investigados? Pues Trujillo afirmó que no le preocupa la investigación y que ya ha sido objeto de auditorías en gobiernos anteriores. Loret, quien volverá a Latinos en agosto, señaló que la investigación es una venganza política del presidente, quien no solo no desmiente sus reportajes, sino que ejerce una venganza contra los periodistas que exponen la corrupción de él con su familia y de sus cercanos. ¿Cuáles son las empresas bajo la lupa? Pues la UIF también investiga a dos empresas registradas en 2022, Latinus Media Radio y Latinus Media MX Hub, con Cristian González Guadarrama como principal accionista. Es así como en este sexenio, y seguramente el próximo, en lugar de investigar la corrupción que se denuncia, la corrupción que se expone, pues no, aquí como dicen, se mata al mensajero para evitar el confrontarse con el presidente que evidentemente protege a sus propios hijos y les permite carta ancha para que se enriquezcan sin trabajar como él lo ha hecho, porque él les ha dado el ejemplo de que no es necesario trabajar para ser millonario y para realmente apoderarse de un país, porque ellos iban a ser diferentes. Pues bien, eso es lo que está pasando con Loret de Mola, que dijo que se iba 2 semanas de vacaciones y lamentablemente no sabemos qué es lo que está pasando. Lo que sí sabemos es que hay una investigación contra ellos de sus depósitos, inversiones, que la mayoría muy probablemente sean legítimos, y no es que todo, pero van a buscar la manera de criminalizarlos o de todo el dinero que reciben, ya sea de su sueldo o de otras cuestiones, van a buscar la manera de mancharlos. Estaremos pendientes. Bueno, pues ya llegamos al final y les quiero dar la noticia, la primicia, de que pues como sociedad civil tenemos que reagruparnos, tenemos que hacer una agenda con identidad propia sociedad civil, ya no en vinculación con partidos políticos, que digo, no tenemos por qué estar peleados con ellos, ni mucho menos el que sean nuestros enemigos, por supuesto que no, seguimos siendo aliados, nos necesitamos, pero sí es importante que la sociedad civil tenga su propia identidad, su propia agenda y construyamos una gran ciudadanía que ponga los temas, que ponga su agenda y que trabaje por ellos. Todas y todos tenemos un trabajo, tenemos familia, pero necesitamos trabajar y dedicarle horas México, porque si queremos un cambio realmente no lo van a dar los políticos, ¿eh? Definitivamente no. Va a venir de nosotros, de nuestra exigencia, de nuestro trabajo y sobre todo de la observancia
a nuestros gobiernos. Pues bien, los invitamos a las próximas convenciones regionales de México Unido, es decir, se van a hacer por regiones para, si tú vives en algún estado de la República, vas a poder sumarte en donde vamos a hacer comités para que tú y tus amigos, tu familia puedan hacer sus propuestas y así todas y todos juntos busquemos las soluciones que luego nada más las platicamos en café, pero no las llevamos a cabo. Queremos que entre todas y todos trabajemos por esas soluciones que todos sabemos que se necesitan, pero que si no hacemos equipo y hacemos fuerza y articulamos todas estos planteamientos y todas estas ideas, pues difícilmente lo vamos a lograr. Muchísimas gracias y nos vemos nuevamente esta semana, el martes y jueves en las conferencias que hacemos para ti. Muchas gracias y que tengas una muy linda semana.